Hola, ¿qué tal? Estamos en One Man's Voice y hoy vamos a hablar de una pequeña historia, pero importantísima. No sé si habrás escuchado, pero había un hombre que estaba sobre una barca, llamado Pedro, y en un momento dado ve a Jesús por ahí y le dice: Señor, si tú eres Dios, déjame ir caminando hacia ti. Claro, estaba en el medio del mar, en esa barca. Pero Jesús lo mira con unos ojos tiernos, como diciendo: mi cachorrito. Y de repente le dice: sí, claro, claro, Pedro, ven, ven, camina sobre mí. Eso sí, no dejes de mirar hacia mis ojos. Pedro, claro, empezó a bajar y bueno, wow, qué bueno, empezó a sentirse bien. Claro, era euforia que tenía porque estaba caminando sobre las aguas. Eso es un milagro, wow, increíble. Y él caminaba, pero claro, empiezan a venir los vientos huracanados bien fuertes, azotaban las olas eran gigantes, los vientos tronaban, seguramente el mar en tempestad, había relámpagos. Pedro empezó a tener miedo. En ese miedo empezó cada vez a hundirse y a hundirse cada vez más. En un momento dado dice: Señor, me ahogo. Y ahí nomás Jesús extendió su mano y lo sacó. Pedro seguramente se habrá puesto a pensar en lo que le dijo su maestro. Le dijo: no apartes los ojos de mí. ¿Qué pasa con tu vida? ¿Por qué muchas veces no logras lo que tienes que lograr? ¿Dónde pones tus ojos? ¿Tus ojos los pones en Jesús, en aquello que quieres hacer, en eso que estás esperando? ¿Lo pones en lo que tienes a tu alrededor? ¿En dónde los pones a tus ojos? Ahí es donde muchas veces vienen los problemas, las situaciones y todo lo demás. A veces nuestro entorno es hermoso y pasan un montón de cosas. Por supuesto que hay broncas, que hay cosas feas, que hay de todo, pero al final es la vida misma que está caminando alrededor nuestro. Ahora, ¿qué hacemos nosotros? Eso no lo vemos bonito y empezamos a mirar hacia otros lados. Y ahí es donde empiezan a venir esas tempestades, esos truenos, esos relámpagos y todas esas cosas que suceden que nos dan miedo y a veces nos terminamos hundiendo hasta el punto de ahogarnos, a veces sin salida, a veces sin salvación. ¿Qué pasa con nuestra vida? ¿Por qué nosotros apartamos los ojos de aquello que tenemos y empezamos a mirar cosas ajenas, cosas diferentes? Empezamos a desear lo que tiene el otro, a querer aquello que tiene aquel. ¿Por qué? ¿Por qué no ponemos los ojos donde los teníamos en principio, donde estábamos haciendo lo que estábamos haciendo, y a partir de ahí empezar a edificar y construir? A veces no nos damos cuenta, pero queremos miles de cosas. Por ahí queremos un novio y cuando lo tenemos, ya ese ya no nos cae bien, ya nos aburre, ya ahora empieza a mostrar las hilachas, ahora empieza. ¿Y qué hacemos? Abandonamos. Y por ahí podríamos haber tenido el matrimonio más hermoso de la vida, podríamos haber sido felices hasta el resto de nuestras vidas. Pero ¿qué pasó? No lo logramos porque apartamos los ojos, esos ojos con los que miramos en un principio. Lo mismo pasa cuando queremos alcanzar una carrera. Yo quiero ser ingeniero, pero después empiezan las matemáticas, las álgebras, empiezan todas esas cosas que no te van a gustar de la ingeniería, pero que son necesarias lograr y avanzar para poder llegar a eso. ¿Y qué pasa? Dejamos, nos frustramos y al final o elegimos algo que no nos gusta o terminamos no haciendo nada.
Todo pasa por dónde ponemos nuestros ojos, dónde ponemos nuestros objetivos. ¿Queremos alcanzar algo? ¿Qué quieres tener? ¿Una empresa? ¿La querés tener? ¿De verdad la querés tener? Visualizala, pero no apartes los ojos de eso que querés hacer. Yo no te digo que te olvides de la vida. Yo no te digo que no disfrutes de muchas cosas. Yo no te digo que no mires otras cosas que son importantes. Pero tus ojos tienen que estar en el lugar donde plantaste esa bandera y dijiste, ahí quiero llegar. Esta es mi meta. Este es mi punto. Ay, Dios. A veces nos pasan esas cosas. Nos distraemos y muchas veces, más en esta época en la que hay tanta información, nos llenamos de tanto que al final quedamos vacíos. Por eso te digo, no apartes tus ojos, en mi caso, de Jesús, porque hacia allá yo quiero ir. Y todo lo que venga va a venir bonito. Y si vienen cosas difíciles, no pasa nada. Ahí está su mano pronta para sacarnos del agua y salvarnos siempre que sea necesario. Espero que te haya gustado esta historia. Espero que te guste mi canal. Dale un like, suscríbete por favor y nos seguimos viendo en próximos vídeos de One Man's Voice. Estoy para ti. Mi nombre es Cristian Milmanda. Hasta luego.